Madre mía, Can llaman de padre. Y no, estoy hablando de que vaya a tener un hijo, esto va por otro lado. ¿Os acordáis de las últimas polémicas de las novias de la prensa que no le dejaba en paz? Pues agárrense porque la verdad oculta de la madre que nadie, pero nadie, esperaba, está a punto de salir a la luz. A ver, seamos honestos, Can Yaman es un imán para el salseo. Siempre está en el ojo del huracán, y esta vez, la tormenta le llega desde dentro de su propia familia. Se venía rumoreando, claro, porque donde hay humo, pero nadie se esperaba que la protagonista de todo esto fuera su madre. Sí, su madre. La señora que hasta ahora vivía en un segundo plano, que solo la veíamos en alguna foto de vez en cuando, resulta que tiene una historia que te deja helado. Yo estuve investigando, hablando con gente, y lo que he sacado es brutal. Parece que la señora Yaman no es la dulce mamita que muchos imaginábamos. Hay historias por ahí, confidencias que apuntan a que tiene un carácter, digamos, fuerte. Y no solo eso, sino que parece que ha estado manejando algunos asuntos de Can de una forma que, para ser sinceros, me parece un poco intensa. Muchos piensan que Can es un chico muy independiente, que él lleva las riendas de su carrera y de su vida personal. Pero yo sospecho que en realidad, su madre ha tenido una influencia mucho, mucho mayor de lo que nadie imaginaba. Y no solo en su vida profesional, sino también en sus relaciones. Sí, lo que oís. Dicen que su opinión pesa, y mucho, a la hora de elegir pareja. Y no de una forma sutil, sino de una manera que marca el rumbo de las cosas. Y aquí viene lo gordo, la revelación que te va a hacer soltar el móvil. Parece que la madre de Can tiene un pasado, digamos, interesante. No os voy a contar todos los detalles, pero hay cosas que han salido a la luz que demuestran que no es la señora que se queda en casa haciendo punto. Para nada. Ha tenido sus propias aventuras, sus propios líos, y ahora, parece que esas experiencias le han dado una visión del mundo, y sobre todo de las relaciones, que aplica a la vida de su hijo. Lo que yo creo que está pasando es que Can, a pesar de ser un hombre hecho y derecho, todavía busca esa aprobación materna. Y si su madre tiene unas ideas muy concretas sobre cómo deben ser las cosas, pues imagínate el panorama. Esto explicaría muchas de las idas y venidas, de las rupturas, de las apariciones públicas que parecían un poco forzadas. Y lo más jugoso, chicos, es que esta historia de la madre de Can Yaman, de su pasado oculto, es algo que la prensa turca lleva años tapando. Hay periodistas que saben más de lo que dicen, que tienen información valiosa, pero que por diversas razones, no la han sacado a la luz. Hasta ahora. Ahora me pregunto yo, ¿qué va a pasar con Can con todo esto saliendo a la luz? ¿Va a poder liberarse de esa influencia, o es algo que lo va a marcar para siempre? Porque, seamos sinceros, tener una madre así, con esa personalidad y ese historial, tiene que ser complicado. Pero, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la madre de Can Yaman ha tenido más poder del que se pensaba en su vida? Dejadme vuestra opinión en los comentarios.